No. Ahora vamos a cargar las tintas. ¿Saben qué cosa hay el día de hoy o no? ¿Se acuerdan o no? Hoy es el día principal, ¿cierto? Ah, sí, ¿verdad? Claro, el día de hoy es el día principal. El día es la final del concurso de barras. ¿Tienen esperanzas a que ganen? Va a ganar la barra de los profes. Obvio, no hay esperanza de ganarlo. ¿Por qué, Vicky? ¿Por qué? Mi sentido me dice eso. Tu sexto sentido, sentido maternal. Ya, muy bien. Encendemos las cámaras, por favor. Tengan la bondad. Muy bien, Yeslin, excelente. Ariadna Rojas, excelente. Jade Caguarmaca, está molesta, pero igual, excelente. Nadine Marcos, muy bien. Miquel García, muy bien. Cristian Almerco, el más de Acobamba. Muy bien, ahí te empezamos. A Nadine Marcos. Nadine, ¿puedes alejar un poquitito la cámara nada más? Poquitito nomás, por lo menos ahí, porque estaba mirando tu nariz grande, tu nariz. Bien. A ver, el resto de alumnos. Ya. Por favor, el resto de alumnos. Enciendan su cámara, por favor. Cristian Vargas. Merino, los que están sin cámara, sácalos. Tema de hoy, física.
Muy bien, jóvenes. Análisis vectorial. Voy a hacer un pequeño resumen teórico, algo básico, rápido, ¿de acuerdo? Y por favor, préstenme atención, porque ese tema solamente voy a resolver unos 8 ejercicios, 9 nada más, el resto es tarea de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. En esta parte de la física, lo que nosotros nos vamos a encontrar, nosotros vamos... Profe, se apagó su cámara. Gracias. Lo que yo quiero enseñar en esta parte del capítulo de física es establecer las leyes y las normas matemáticas que se aplican a la física. Por ejemplo, si un alumno no conoce, no sabe, ¿no? En plena clase me entiende mano, ¿no? Si un alumno no sabe los números, si sabe contar 1, 2, 3, 4, 5, sabe contar hasta el 5 nomás, podrá hacer sumas, podrá hacer restas, no va a poder, por más básico que sea. Por lo tanto, a continuación, los vectores son la carga fundamental para la física. Conclusión, no sabes vectores, nunca vas a poder aprender física, es imposible, jamás. Podrás resolver problemas fáciles, lornas, pero eso no te viene en el examen de admisión. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer netamente el resumen de la parte teórica. Repito, no sabes vectores, no aprendes física. Es mentira. Y si te han dicho que sí puedes aprender, es falso. Te han estafado. Muy bien. Cuando hablamos de vectores, lo más importante es sumar vectores. Mira, cuando tú sumas vectores, escucha, tenemos el método del triángulo. ¿Ya? Examen de admisión. ¿Cuándo se aplica el método del triángulo? Así nada más. En una suma de vectores, en operaciones con vectores, ¿cuándo se aplica el método del triángulo? Examen de admisión, San Marcos, no sé, 2001, 2 creo. El método del triángulo se aplica cuando los vectores no son paralelos. Cuando son no paralelos. No paralelos. Eso es lo importante. Muy bien. Ahora veamos, escucha. Vamos a imaginar que yo parto de este punto y quiero llegar a este punto. ¿De acuerdo? Repito, yo parto de este punto y quiero llegar a este punto. ¿Cómo hago, profe? Lo puedes hacer de manera directa. Claro. Profe, pero te puedes ir primero a otro lugar. Escúchame. Te desplazas primero a otro lugar. Y luego que te desplazas a otro lugar, recién te diriges a ese lugar. Y cada desplazamiento es un vector. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces a este desplazamiento le voy a llamar vector A. Y a este desplazamiento le voy a llamar vector B. Profesor, partiendo de este punto y quieres llegar a este punto, entonces lo que necesitas es el desplazamiento de esos dos vectores. ¿Correcto? Nosotros necesitamos el desplazamiento de esos dos vectores. Muy bien. ¿Ahora qué digo? Digo lo siguiente. Pero viene otra persona, jóvenes, viene otra persona y dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasó con sus cámaras? Jóvenes. ¿Están prendidas, profesor? No Sí, los veo están acá. prendidas, profesor. Ya, ahorita voy a actualizar ya. Un ratito. Listo, entonces, de aquí a aquí puedo desplazarme así y así. Pero viene otra persona y dice, a mí no me gusta ir en escala, a mí me gusta ir directo. Correcto.
Ahí le llamamos vector C, por ejemplo. Pregunta. Este desplazamiento y este desplazamiento, ¿has podido llegar al mismo objetivo? Claro que sí. Entonces, yo puedo establecer que el vector A, el desplazamiento en A, más desplazamiento en B, coincide con el mismo desplazamiento en C. Escúchame, escucha, quiero que entiendas algo. Hay muchos alumnos que malinterpretan esta fórmula. Yo no estoy diciendo, escucha bien, yo no estoy diciendo que esta longitud más esta longitud es esta longitud. No, no es eso. Yo estoy diciendo que este vector más este vector es este vector. Profesor, quiero que me explique usted con un ejemplo real. Ya, mira, escucha, mira. Vamos a imaginar que aquí, escúchame, así ven, este plumón está plantado aquí en la pizarra, como un clavos, ¿de acuerdo? Ya. El clavos está acá. Listo, ahí está el clavos. Pregunta, si yo lo jalo por aquí con una fuerza, escucha. Si yo lo jalo a este clavos con una fuerza, vamos a imaginar que ese clavos de repente se desprende. Si se desprende y lo estoy jalando en esta dirección, ¿para dónde se va el clavos? El clavo se va a ir para la misma dirección para donde tú lo jalas. Ni modo que el clavo se va para allá. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría ahora, ya quitando esto? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, lo jalo con la misma fuerza por este otro lado? Pero ella no. Él no. Lo saco. Si lo jalo con esta fuerza a este clavos, el clavo se desprende. ¿Para dónde se va el clavos? Para la misma fuerza. ¿Cierto? Para esa misma dirección. Ahora la pregunta importante es, ¿y si tú jalas con las dos fuerzas a la vez, para dónde se va? Se va para el centro. Claro, muy bien. Pero tú has contestado por un sentido común, ¿cierto? Por un sentido común o por un sentido experimental que más o menos ya sabes o entiendes cómo se va a establecer. Eso está muy bien. Pero el objetivo de la física es demostrar matemáticamente lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nosotros jalamos con las dos fuerzas a la vez, como dice Miquel, profe, más o menos por acá se va a ir a... Claro que sí. Entonces, ¿sabes cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Mira cómo se suma. Este vector que está aquí, este F, lo traes acá. Como las líneas son paralelas, ya vamos a imaginar que son paralelas. Como esas líneas son paralelas, entonces yo digo, ¿qué te parece si esta fuerza F lo traigo acá? ¿Ya? Si tú lo traes ahí, significa que esto va a desaparecer. Va a desaparecer porque lógicamente lo estás trayendo acá. Ahí está. Muy bien. Ahí está toda otra fuerza F. Ahora, aplica lo que te he explicado acá. Este vector más este vector va a ser igual al vector que cierra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué digo? Este vector más este vector, ¿a qué va a ser igual? Esto viene a ser el resultado. Y lo que dijo Miquel era cierto. Si tú jalas con una fuerza para este lado, y por aquí también jalas por acá con otra fuerza, ¿para dónde se viene? Para acá se viene. ¿Cierto o no es cierto, Miquel? ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Esta fuerza más esta fuerza me da como resultado N. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo aquí son las direcciones de todos los desplazamientos, las direcciones de las fuerzas, el resultado vectorial, el resultado direccional de lo que va a suceder en un fenómeno. Muy bien.
Por lo tanto, ya entendimos la parte física aplicada a la parte real. Ahora, burradas que hace un alumno. Un alumno hace burradas. Mira, si yo te digo, esto vale 5 y esto vale 3, ¿cuánto vale x? Ah, ya. A mí me ha dicho que este vector más este vector es esto. Entonces, x vale 5 más 3. Yo en ningún momento te he dicho que la longitud más la longitud de él te va a dar la longitud de él. No. Imagínate que esto es 90. Si esto fuera 90... Profe, le apagó su cámara. Profe, su cámara está apagada. El método del polígono se usa cuando los vectores son no paralelos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, profe, un ejemplo. Por ejemplo, acá, este vector, partimos acá y queremos llegar acá. Profe, este vector más este vector más este vector más este vector más este vector. A ver, partimos de este punto y digo, me desplazo con el vector A, seguidamente me desplazo con el vector B, seguidamente me desplazo con el vector C y seguidamente me desplazo con el vector D, para que al final me llegue a desplazar con el vector E. Así que me he desplazado de una manera, de una cadena, ¿no? Profesor, con todos esos vectores tú llegas a tu objetivo, pero viene otra persona y dice, no, yo quiero ir directo, entonces vas directo. Vector X. Y ese vector X también te hace llegar al mismo objetivo, partiendo también del mismo lugar. Por lo tanto, ¿qué digo? El vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E es igual al vector X. ¿De acuerdo? Muy bien. Él viene a ser el método del polígono. Y el método del polígono no es más que el método del triángulo aplicado varias veces. Ahora, pero jóvenes, ¿esto qué cosa viene a ser? La suma cuando los vectores son ¿qué cosa? No paralelos. ¿Y cómo se suma vectores paralelos? Para vectores, escucha bien, para vectores paralelos. Estamos haciendo un breve resumen, jóvenes, de la parte teórica. A ver. Ya está. Muy bien, fíjate. Vamos a imaginar que estas son líneas paralelas. ¿De acuerdo? Y por aquí tengo vectores. Por ejemplo, tengo un vector hacia abajo, cuya intensidad, por ejemplo, es 9. Tengo un vector hacia arriba, cuya intensidad, por ejemplo, es 3. Tengo otro vector por aquí, que es para abajo, con una intensidad, por ejemplo, de 2.
y tengo un vector contrario, por ejemplo, con una intensidad de 4. Ya. Escuchen, hay muchos alumnos que lo intentan hacer al ojo, ¿no? Ah, los que van para abajo se suman a la vez y se resta. Ya, muy bien. Listo. Pero cuando se les ponen problemas trancas, ya no pueden resolverlo. Ese es el problema, ¿no? El problema es que se desesperan con problemas fáciles. Yo te recomiendo lo siguiente. Te recomiendo lo siguiente para la solución del ejercicio. Y cuando tengas problemas trancas, como sabes desarrollarlo en orden, no vas a tener ningún inconveniente. Listo. Mira. Los que miran para el mismo sentido, para abajo, ¿quiénes son? 9 y 2. 9 y 2 miran hacia abajo. Y como son paralelas, aquí sí puedes sumar números. Repito. Aquí sí puedes sumar. El que va para abajo más que va para abajo. 9 más 2, 11. Aquí sí. Escúchame, pregunta de examen de admisión. ¿Cuándo la suma de vectores se convierte en una suma aritmética de módulos? En otras palabras, con preguntas, con palabras más sencillas, tipo inicial. ¿Cuándo la suma de dos vectores llega a ser lo mismo la suma de sus numeritos? ¿Cuándo? ¿Cuándo son qué? Paralelos. ¿De acuerdo? 9 más 2, 11. Y los que van para arriba en la misma dirección. 3 más 4, 7. Y ahora, como los dos, ahora sí tengo solamente 2, aquí también aplicas, ¿no? Restas el mayor menos el menor, quedando como siempre la dirección del mayor. Entonces será, ahora sí voy a restar, ¿no? 11 menos 7, 4. La suma y resta de números solamente se puede hacer en vectores cuando los vectores son paralelos. Cuando no son paralelos, tengo que buscar otros métodos, como método de Pitágoras, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en los problemas. Muy bien, tienes 1 minuto y medio. O fácil, chicos. ¿Le pueden tomar una captura? Por favor, una captura. ¿Ya? Una captura ahí. Si estás con laptop, captura la laptop. Si es con celular, me puedes tomar foto, no hay ningún problema, yo puedo salir la foto. Luego me borras. Merino. Veo alumnos que están sin cámara. Bueno, los que están sin cámaras, arrivederci, chao. Muy bien, ¿tomaron la captura? Almerco. Profe, no se ve nada, profe. No te escucho. No se ve nada. Pero hasta yo estoy viendo que estoy acá. ¿Estás seguro? Tu internet está bien bajo. Nadine Marcos. Nadine. Sí, profesor. ¿Se nota claro? Sí, profesor. Jade, ¿todo está bien? ¿Se nota bien? Sí, profesor, sí se nota bien. María Emilia, ¿todo claro? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Listo. Ya copiaron, ¿no? Yeslin, ¿ya copiaste o tomaste captura? Yeslin. Listo. Miquel. Listo. Ahora sí. Problemas, ejercicios a lo brutal, rápido, ráfaga. ¿Están grabando o no?
Muy bien. Empecemos, jóvenes. Problema número 1. ¿Qué dice el problema número 1? A ver, por acá, ¿dónde está? Módulo del salón élite. Dice, área A más B más C. Ya. Ahora, escúchame. Había una observación que me olvidé decirte. Escúchame, pero con este problema te lo voy a contar. Lo que hace ratos me comentó Miquel. Dice el problema que él es el vector ABC. Ya. Muy bien. Jóvenes, miren, ¿qué habíamos dicho? Este desplazamiento más este desplazamiento, ¿qué te da como resultado? Todo este desplazamiento, ¿sí o no? Muy bien. Pero si tú tienes este desplazamiento más este desplazamiento y en vez de quedarte ahí, vuelves al inicio, Profesor, se le apagó la cámara. la suma de los 4 viene a ser 0. ¿De acuerdo, jóvenes? La suma de los 4 viene a ser 0, ya sea en un cuadrilátero o sea en un triángulo, de tal manera que sea secuencial. Por lo tanto, aquí, mira, este vector más este vector más este vector secuencial, ¿cuánto suman? 0. Por lo tanto, A más B más C es igual a 0. Respuesta, problema número 1, 0. Pasemos ahora al problema número... A ver, el problema número 2, te voy a ayudar ya. El problema número 2 indica lo siguiente, calcular A más B más C. Tenemos el vector A, tenemos el vector B y tenemos el vector C. Sí. Me pide cuánto vale A más B más C. Entonces, escúchame. Primero lo voy a plantear. Me está pidiendo cuánto resulta A más B más C. Jóvenes, en la revisión de cuadernos, todos deben tener su flechita. Eso es vector. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, nosotros podemos sacar una observación importante por acá. Mira, nosotros sabemos que la suma de dos vectores secuenciales viene a ser igual al que cierra, pero siempre y cuando los dos parten del mismo punto. Este vector más este vector es igual a este vector. Muy bien. Aplicando eso, ¿qué tengo acá? ¿Qué digo? Profe, si yo parto de aquí y quiero llegar aquí, fácil, pues mira, ve. Partiendo de acá, A más B me hace llegar acá. Que es lo mismo si yo hubiese ido con C de frente, es el que cierra. Muy bien. Conclusión, ¿qué digo? A más B, el vector A más el vector B viene a ser igual al vector C.
Por lo tanto, reemplazando, ¿qué digo? La resultante, profe, viene a ser igual A más B. Este A más B viene a ser un C, más la otra C. Así que la resultante vendría a ser igual 2 veces el vector C. Respuesta 2 veces el vector C. Clave asesino de leyendas. Problema 4. ¿Qué me dice en el problema 4? El problema 4 tiene ahí vectores. A ver. Listo, por aquí está. Bien. Los problemas que no están resueltos son tarea, no es necesidad que lo diga. Listo. A ver, míreme, quiero que me escuches aquí algo. Desde el problema número 3 dice, encuentra los vectores resultantes de. Dice bien claro, encuentra los vectores resultantes de. Profesor, cuando hay un problema, a mí me indican calcular la resultante. ¿A qué se refiere, profe? Escucha. Se refiere a que los vectores, escucha bien, a que los vectores mostrados deben sumarse. Si a mí me pide resultante de esos 5 vectores que se muestran, debo sumar los 5. Si a mí en el problema me dan 3 vectores, debo sumar los 3. La resultante significa sumar todos los vectores que ves en el problema. En esta oportunidad, si me pide la resultante va a ser igual. Benito, ¿te lo sacaste? Esta la llamamos así en tu cámara. La resultante viene a ser igual vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Muy bien. Listo. Ahora, jóvenes, sabiendo que la resultante viene a ser igual a A más B más C más D, porque el resultante es sumar todo, ahora ustedes me pueden decir, por favor, que según observación, ¿qué puedo deducir? A ver, ¿qué puedo deducir según la observación? Profe, sencillo. Miren por acá. ¿Qué te parece si yo parto de aquí y quiero llegar aquí? Si yo parto de aquí y llego aquí, ¿qué digo? Este vector más este vector más este vector me hace llegar acá, que viene a ser igual al que va directo. Entonces, ¿qué digo? El vector B más el vector C más el vector D, la suma de estos 3 viene a ser igual al vector A. Muy bien. Luego, si a mí me piden resultante, yo ya he planteado que la suma de los 4 es mi objetivo. Pero si tú ya sabes que B más C más D, todo esto viene a ser A, entonces, ¿qué digo? La resultante viene a ser esta A, repetimos, más la suma de estos 3, que viene a ser otra vez un A. Por lo tanto, encontramos que la resultante va a ser igual a 2 veces el vector A. Listo. Ariadna, ¿se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Problema 4 resuelto. A ver por acá. Problema número 5. Problema número 5. En el problema número 5, después los demás problemas ya hacen ustedes, ¿eh? Les voy a dejar la tarea. No se ve el problema 5.
¿Cómo? No se ve el problema 5. Bueno, yo no veo. Ahí ya, ahí te lo voy a subir. Están copiando el problema 4. Muy bien, jóvenes. A continuación, problema 5. Listo, a ver, escúchame bien acá, escúchame. ¿Qué me dicen? Escucha. Problema 5 pide calcular la resultante. Y si a mí me piden resultante, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Resultante tiene que ser igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D, todos, más el vector E más el vector F. Esa es la primera condición que debes de tú colocar cuando te pide la resultante. Sigamos ahora. Ahora vamos a desarrollar mediante la observación. A ver, según análisis, ¿qué puedo deducir? Préstame atención, este problema está... El profesor se apagó su cámara. Quiero que de tu mente, escúchame, de tu mente, borres este vector bórralo, y el E también bórralo. Quédate con esto, como si fuera esto, un cuadrado, o un cuadrilátero cualquiera. Escucha, decimos, partimos de aquí. Esto no existe para mí, ¿eh? No te lo he borrado. Partimos de aquí y quiero llegar acá. ¿Cómo sería? El vector A más el vector B más el vector C me hace llegar acá. Que sería lo mismo si voy directo. ¿Quién? F. Conclusión. El vector A más el vector B más el vector C va a ser igual al vector F. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, otro análisis visual. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Borramos el cuadrado, la parte superior del cuadrado, ¿ya? Borramos y quédate con el triangulito. D Si más tú C va a ser tenías- igual a F. Claro, con el triangulito, ¿qué digo? De aquí a aquí, ¿cómo llego? D más E es igual a F. Entonces, el vector D más el vector E es igual al vector F. Reemplaza. Al reemplazar en la condición de la resultante, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué decimos? Profe, yo sé que A más B más C es F y D más E es otra vez F. Profe, yo sé que A más B más C es una F, vector, más estos dos, la suma también es otra vez F, más el propio F. Entonces la resultante de respuesta, ¿cuánto es? 3 veces F. Muy bien. Hemos resuelto problemas ya relativamente aplicativos e interesantes básicos. Así que tú resuelves el 6, el 7, el 8, el 9. A ver, lo resuelvo yo, ¿ya? El 9. A ver, el 5 resuelto. El 6 lo puedes hacer tú. El 7 lo puedes hacer tú. El 8. Ya todo lo demás está fácil, jóvenes. A ver, el 8, te voy a dar el 8 ya, como básico.
Problema 8 dice lo siguiente. Problema 8 nuevamente me pide calcular la resultante, ¿cierto? Y si me pide calcular resultante, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que plantear que la resultante viene a ser igual a la suma de todos los vectores. Si me pide resultante, me está pidiendo la suma de todo, y eso es lo que debo plantear, ¿cierto, jóvenes? Ahora, una vez planteado, ahora tengo que hacer un análisis. Y digo, del gráfico, ¿qué cosas podemos demostrar? A ver, profe. Quiero llegar de aquí a aquí. Partimos de aquí para llegar acá, mira. B más A. A ver, de nuevo. D más A más B me hace llegar acá. Que es lo mismo si voy directo. Ajá. Entonces, el vector D más el vector A más el vector B viene a ser igual al vector C. Entonces, reemplazando en nuestra condición, que decimos que el vector resultante vendrá a ser igual. A ver, ¿a qué es igual A más B más D? ¿A qué es igual A más B más D? A más B más D, todo eso es una C. Más la C propia. Entonces la resultante respuesta valdría 2 veces el vector C. ¿Hay clave o no hay clave? Creo que no hay clave, ¿no? Sí, sí, clave. 2 veces el vector C. Y así puedes seguir desarrollando todos los demás ejercicios. A ver, lleguemos al problema número 19. El resto de ejercicios son tareas. Todos los demás ejercicios son muy parecidos a lo que hemos resuelto, ¿ya? Ustedes son nivel 3, se deben saber ya. Muy bien, jóvenes, problema número 19. En el problema 19 me dicen también calcular resultante, ¿no? Bien. A ver, veamos. Profe, está más complicado, parece. No, no es complicado. Simplemente seguir la misma secuencia.
Si seguimos el mismo orden, el problema te va a salir. Entonces, ¿qué decimos? A más B más C más D más E más F. Ya cuando dominas el tema, ya no va a ser necesario que lo plantees nada, ¿no? Lo haces de manera directa. Pero resolver de una manera directa significa no fallar, porque de nada sirve hacerlo rápido y fallar. De nada sirve. Bien, veamos. Ahora, veamos por aquí una observación, o si no, un análisis. A ver, analizando el gráfico, ¿qué encontramos? La suma quién, con quién, con quién, con quién. Aquí falta un vector, ¿no? Me olvidé dibujar un vector acá. Aquí está el vector B. Este vector A, B, E, F, D. Ya está. Mira, concéntrate primero. Concéntrate en el triángulo que está acá, ¿eh? En ese triángulo de rojo, ¿qué podemos deducir? Deduzco que, mira, ven, parte de aquí, mira, ven. En el triángulo que se encuentra así, ¿no? El que se encuentra así, ese triángulo, parte de aquí e intenta llegar aquí, a ver. De aquí a aquí. ¿No será que este vector más este vector sería igual a este vector? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Muy bien. Así que en ese triángulo invertido deducimos que E más A o A más E, que es lo mismo, E más A o A más E, Profe, se apagó la cámara. ya encontramos la primera condición. Ahora vamos a concentrarnos en el otro triángulo que parece equilátero, mira, ¿eh? ¿Qué digo? Profe, ¿sabe qué? Parte de aquí para que llegues aquí. A ver, ¿cómo sería? F más D va a ser igual a ¿quién? A C. Entonces, F más D o D más F, que es lo mismo. F más D o D más F. F más D va a ser igual a C. Muy bien, a ver, reemplacemos. ¿Qué me dice? A más E. Mira, ven, el vector A más el vector E, A más E, ya sale B, ¿no? A ver, tenemos acá, resultante. A más E viene a ser una B. Muy bien. Está más. Sigamos. A más D más F es igual a C. D más F, eso es igual a C. D más F es igual a C. Muy bien. Más. Ahora, ¿quién te está sobrando? Te sobra B y te sobra C. Nuevamente cópialos. Me sobra B y me sobra C. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y cómo se suma? Fácil, pues mira, B más B, 2B, C más C, 2C. Nos quedará dos veces el vector B, ahí está, dos veces el vector B, más el vector C. 2B al distribuir y 2C al distribuir. Ahí está tus dos veces B y los dos veces C. Respuesta, el doble de la suma de B más C. Para el problema 19, la clave de respuesta sería la E. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Jesslyn, se entiende? Ya, muy bien. Ariadna. Sí, profesor, sí se entiende. Muy bien. ¿Cómo no se va a entender si soy lo máximo? Pasa. Listo, copia, copia.
Ya, jóvenes, ahora volvamos al problema número 23. Ya, el resto de problemas son para ti. Provecho. Muy bien, sigamos. Problema 23. Ya. Jóvenes, ¿hay alguna dificultad con la resolución de este tipo o esta calidad de ejercicios? Creo que ya se ha entendido. Profe, flechita más flechita será igual al que cierra. Todo es cuestión de primero, ¿qué cosa? Primero tengo que plantear qué es lo que me piden y a esa expresión que me pide lo voy reduciendo. Tipo álgebra, ¿no? Tipo álgebra. Te dan la expresión y con las condiciones vas reduciendo tu ejercicio, ¿cierto? Muy bien. Listo. Jóvenes, problema 23. Vamos a empezar a entrar a otro tipo de problemas respecto a este capítulo. Dice, problema 23. Nos indica, determine el módulo. Módulo significa el tamaño. Ya, repito, módulo significa tamaño del vector. Dice, determine el módulo del vector resultante. ¿Esto qué significa? Que primero vamos a calcular la resultante, ¿de acuerdo? Vamos a calcular la resultante y luego de calcular la resultante, calculemos su tamaño, ¿de acuerdo? Muy bien. Empecemos. Ya, a ver. Profesor, pero aquí en este problema, en el problema 23, no me han puesto ningún nombre. Tú tienes que colocar nombres. Colócale vector A, vector B y vector C. Ya está. ¿Qué me pide? Resultante. Y la resultante que es igual a la suma de todos los vectores. Tengo que aplicar lo que yo he aprendido. Ahora, reducimos. Listo, pero ahora esa reducción lo vamos a hacer más rápido. Mira, escúchame, no vamos a hacer análisis, nada, ya de frente, ya, escucha. ¿Cómo hago para llegar de este punto a este punto? ¿Qué digo? Mira, el vector A más el vector C viene a ser igual al vector B, ¿no? ¿Cierto? Entonces de frente, el vector A más el vector C, el vector A más el vector C, todo eso viene a ser el vector B, por el método del polígono. En este caso, ¿qué digo entonces? Entonces, deduzco que la resultante va a ser igual. Si estos dos suman un B más el B que se ve acá, 2 veces el vector B. Listo. Jóvenes, hasta ahí has aplicado lo que ya has aprendido. Ahora, a mí me está pidiendo cuánto vale la resultante. Entonces, planteemos de la siguiente manera. Escucha. Si a ti te pide módulo, se plantea así. El módulo de la resultante, o sea, el tamaño de ese vector, tamaño es como un valor absoluto, ¿ya? Va a ser igual a 2 veces el vector B. Eso quiere decir a 2 veces el tamaño del vector B. Conclusión, jóvenes, decimos, la resultante es igual a 2 veces el vector B. Llevando a módulos, decimos, el módulo de la resultante va a ser igual a 2 veces el módulo de B. ¿Y qué cosa viene a ser módulo? Módulo viene a ser el tamaño de ese vector. Profesor, ¿cuánto es el tamaño del vector B? Ah, ya. Escucha acá viene lo interesante. ¿Cuánto, profesor, es el tamaño del vector B? Para que tú, escucha, para que tú encuentres el tamaño, necesitas usar geometría. Repito, para que encuentres tamaño, magnitud, geometría. Y yo deduzco y digo, profe, según observo el problema, en el problema
voy a dejar un ratito la física, voy a dejar un rato la física, profe, y observo que esto vale 3, profe. También, profe, él es 60 y él es 60. Profe, la suma de ángulos internos en un triángulo debe... Profesor, se le apagó la cámara. El triángulo se llama isopleuro, para ustedes equilátero. Él es un triángulo equilátero y por geometría el triángulo equilátero tiene como las longitudes de sus 3 lados la misma. ¿Me entendiste? Repito, no estoy aplicando física en esta parte estoy aplicando geometría. Muy bien, gracias o debido a la geometría, ¿cuánto demonios vale el tamaño del vector B? El tamaño del vector B vale 3. Eso es con la ayuda de la geometría. Por lo tanto, 3 por 2, 6. Conclusión. El módulo de la resultante va a ser igual a ¿cuánto? A 2 veces el tamaño de B, pero el tamaño de B vale 3, que lo demostré con geometría. Y 3 por 2, 6. Respuesta, problema 23, 6. Se dan cuenta que una cosa es vectores y otra cosa es geometría, ¿cierto? Muy bien. Problema 23 resuelto. Problema 25. Problema 25, tenemos lo siguiente. Listo, problema número 25 me dice calcular el módulo de la resultante. Problema 25, calcular el módulo de la resultante. A ver, ¿cómo será, profesor, la resolución a ese ejercicio? La resolución a ese ejercicio va a ser de una manera práctica interesante. Profe, como te pide módulo, cuando te pide módulo se aplica 2 cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Física y geometría, correcto. Si no sabes geometría, no te metas a la física. Mira por acá. Primero, si me pide el módulo de la resultante, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular la resultante, lo mismo que he hecho acá. Entonces digo, profe, la resultante va a ser igual a la suma de todos los vectores que se muestran, correcto. A ver, colócale nombres. Vector A, porque no tiene nombre, vector B, y por aquí vector C. Por lo tanto, la resultante va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C. Aquí está, eso es la resultante. Ahora, por análisis del triángulo, del método del triángulo, ¿qué digo? Profe, ¿cómo llego de aquí a aquí? Fácil, pues te desplazas con A y luego te desplazas con C. Así que A más C es igual a B, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? El vector A más el vector C, esa suma viene a ser igual al vector B. Por lo tanto, ¿deduzco de qué? Deduzco que mi resultante que me pide va a ser igual a B más B, a 2 veces B. Por lo tanto, si me pide el módulo, inmediatamente, ¿qué digo? El módulo de la resultante tiene que ser igual a 2 veces
el módulo del vector B. Ahora, profe, necesito saber cuánto es el módulo del vector B. Y para que calcules el módulo del vector B, ahora aplica geometría. Ya dejamos la física, ahora geometría. Si aplicamos geometría, jóvenes, inmediatamente tu instinto animal te dice lo siguiente: profe, aquí tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53. Aquí hay 90, por aquí hay 37. Y la hipotenusa me dice que vale 20. Ajá. Entonces tú aplicas triángulo, rectángulo, notables. ¿Qué decimos? 37 y aquí lógicamente está 53. Bueno, se está enseñado ya geometría, profesor Percy. ¿Cuáles son los triángulos notables? 3K, lado notable, ¿no? 3K, 4K, 5K. Ese 5K que debo colocar acá para que sea 20, la constante es 4. Así que si esto es 3K, 3 por 4, 12. Él es 4K, 4 por 4, 16. Él es 5K, 5 por 4, 20. Coincide, está muy bien. ¿Esto qué significa? Significa que hemos calculado longitudes, profesor. ¿Cuánto vale esta longitud? 16. Y esta es la que me importa. ¿Por qué? Porque la resultante viene a ser igual a 2 veces la longitud del vector B. ¿Y la longitud del vector B cuánto es? 16. Así que, jóvenes, el módulo de la resultante vendría a ser igual, respuesta, 16 por 2, 32. Miquel, ¿se entiende? Jade, Carbamaca, ¿se entiende? No te escucho. Sí, profesor, sí se entiende. Yeslin, Sí, profesor. muy bien. Gabriela Vivas, ¿todo está claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Copien, copien. Profesor, Dime, ¿quién saluda? ¿sabía que está apareciendo una enfermedad nueva? Claro, la ignorancia. Porque no estudian. No, profesor, eso no. Ah, ya, eso ya existía, ¿no? Ajá. Ya, a ver, dime. Contra el tétano está apareciendo, profesor. Bueno, ya ¿Cómo se apareció. llama? Contra el tétano. Contra el tétano. Sí, en Lima ya está esa enfermedad. Bueno, no sé si sabía. Pero el tétano no es una enfermedad nueva. No sé, están diciendo que el día sábado van a poner vacuna. Ah, ya, sí está bien. Pero el tétano no hay ningún problema. En el tétano hay vacuna. No Por ejemplo, sé, los de que vuelta muevan creo van a acá, poner, no sé. no está bien que te pongan en el hombro, en el cuello, en la No, el nalga. cuello duele. Eso no importa. Lo que importa es que tenemos que No estar morir. sanos. Pero escúchame, mírame. ¿Sabes cuáles son las enfermedades de que no hay ¿Cura? vacuna? Por ejemplo, SIDA, cáncer, la misma tuberculosis, la misma diabetes. En la familia hay muchas personas que sufren de diabetes y no tienen vacuna, pero sí pueden controlarlo, que es distinto. Yo imagino que también esta enfermedad que estamos viviendo, de repente la vacuna llegará al 2022, pero sí vamos a encontrar algunos remedios en el cual vamos a poder controlarlo. ¿Me dejo entender? Entonces, eso ya va a ser el objetivo, ¿no? Pero
No te asustes, hijita, tú vas a seguir estudiando vía virtual, no hay problema. Profe, ¿por qué nos llamamos élite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué dices? nos llamamos élite? ¿Por qué te llamas élite? Ajá, ¿por qué el salón se llama élite? ¿Por qué hablas? Se apagó la cámara. Profesor, se le... ¿Has buscado en internet lo que significa la palabra élite? Sí, sí he buscado. ¿Y qué significa élite? Es un grupo de personas selectos, o sea, que están seleccionados. Claro. Muy bien. Recién lo has buscado que es distinto. A ver, veamos el siguiente problema. En el siguiente problema me pide calcular cuánto vale la resultante, el módulo de la resultante. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Coloquemos nombres, vector A, vector B, vector C, vector D y vector E. Y el planteamiento le hemos colocado nombres a los vectores, y el planteamiento sería que la resultante viene a ser igual al vector A más vector B más vector C más vector D más el vector E. Bien. Ahora, por el método del triángulo, veamos qué podemos concluir, ¿no? A ver, ¿cómo llegas de aquí a aquí? A ver, con el triangulito de abajo, con el triangulito. ¿Qué digo? A más D es igual a ¿quién? A E. Muy bien. A más D, la suma de ellos dos, me da el vector E. Listo. A más D genera el vector E. ¿Qué más? Por ejemplo, si ahora queremos ir de aquí a aquí, con el triángulo de arriba, ¿qué digo? D más C, mira, ve, D más C es igual a ¿quién? A B, ¿no? B, D más C. A ver. ¿Discutió bien o no? Ya, acá no hay direcciones, ¿no? Ya, aquí. Esta dirección no está. No hay en el gráfico esta dirección, ¿no? Si lo colocamos por acá. Aquí no hay vector, él no es vector, ¿no? Él tampoco es vector. Son líneas nada más. Sí. Hay tres vectores nada más. Solo hay tres vectores. Así es, ¿no? Porque estas dos líneas no son vectores, ¿no, muchachos? Son solamente líneas. Sí.
Muy bien. Listo. A ver. Tenemos tan solo 3 vectores en el ejercicio. Tenemos este vector. Tenemos también este vector. Y solamente este vector, así. Muy bien. Solamente esos vectores. Los de aquí son solamente líneas, no son vectores, son líneas de geometría. Muy bien, ¿cómo sumemos esos 3 vectores? Fácil, mira, escúchame, ¿eh? Escucha lo que voy a hacer. Este vector, ¿ya? Este vector, lo voy a traer acá. Lo voy a desplazar. Lo traigo acá. ¿Está bien? Entonces ya deja de estar ahí y pasaría a estar por este lado. El vector A. Aquí ya deja de estar el vector A, ya no está ya. ¿Está bien? Entonces, con este problema que estamos aprendiendo, que yo puedo desplazar los vectores. Yo puedo desplazar los vectores, pero conservando su misma dirección. Entonces, él es vertical. Lo he traído por acá y sigue siendo vertical y sigue siendo del mismo tamaño porque se observa que hay un rectángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué digo? Observo aquí un triángulo, ¿no? ¿Cierto? En ese triángulo, ¿qué digo? ¿Cómo llego de aquí a aquí? Digo, el vector C más el vector A me hace llegar aquí, que sería lo mismo que B. Así que A más C viene a ser igual al vector B. Luego, la resultante que va a ser igual, B más B, 2 veces B. Por lo tanto, apliquemos módulo. El módulo de la resultante viene a ser igual a 2 veces el módulo del vector B. ¿Y cuánto vale el módulo del vector B, jóvenes? Ahí se observa rapidito. El tamaño de B viene a ser igual a 2. Porque es un rectángulo. Las longitudes opuestas son iguales. Así que 2 viene a ser la longitud de B. Y por este 2, al multiplicar, encontremos, o hemos encontrado, que el módulo de la resultante viene a ser igual a 2 por 2, un total de 4. ¿Se ha entendido? Muy bien. Listo. 28, resuelto. 29 ustedes. El 30 también lo resuelven ustedes. 31 ustedes. Voy a resolver el problema 32 y 34. A ver, problema 32. Cabe señalar, jóvenes, que recién estamos desarrollando problemas básicos de vectores. Ya cuando elevan su nivel, vamos a encontrar ya nivel examen de admisión único. A ver, problema 32. Observa ese ejercicio porque aquí vas a aprender algo importante e interesante. Mira, esto es ya distinto. Mira, profesor, en el problema me dan 4 vectores. Muy bien, mira, escucha.
práctico. ¿Ah? A él le voy a llamar vector A, vector B, vector C y vector D. Planteamiento. ¿Qué me piden? En la resultante me están pidiendo cuánto vale vector A más vector B más vector C más vector D. Hasta ahí genial. Ahora apliquemos el método del polígono. ¿Qué digo? ¿Cómo llegamos de aquí hasta aquí? Profe, pero ese que une todo, no hay. El vector no hay. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo siguiente. Nosotros en el problema vamos a colocar un nuevo vector. Escúchame. Aquí. Repito lo que decía, ¿no? ¿Cómo llego de aquí a aquí? A más B más C más D. Llego hasta acá. Es igual al que cierra, pero el que cierra, el vector que cierra no hay, no existe. No hay, mira, no hay vector. Pero tú lo puedes generar. ¿Qué decimos? Profe, vamos a colocar un vector. Nosotros tenemos que inventar, ¿ya? Vamos a inventar. Inventemos, profesor, un vector llamado M. Ya está. Estamos inventando un vector M. Pero lo que sí puedo decir, por análisis, ¿ya? Por análisis, por acá, lo que sí nos damos cuenta es que A más B más C más D, A más B más C más D, es igual al que cierra, al vector M. Profe, pero en el problema a nosotros no nos han dado el vector M, sino que el vector M no te ha dado el problema, pero tú asumes un nuevo vector M, pero ese vector M sí te va a ayudar para la solución. Préstame atención. Dices, R va a ser igual A más B más C más D. ¿Quién es A más B más C más D? Es M. Ah, ya, profe, voy entendiendo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? A mí el problema me está pidiendo el módulo de la resultante. Entonces digo, el módulo de la resultante va a ser igual al módulo de M. ¿Y cuánto es el módulo de M? ¿Cuánto vale el tamaño de M? El tamaño de M es 5 más 10. ¿Y 5 más 10 cuánto es? 15. Así que el módulo de la resultante, respuesta, 15. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, entonces miren, ¿ve? ¿Qué hemos visto? En este tema hemos visto vectores donde poco a poco se han ido complicando los ejercicios, nuevas metodologías, nueva estrategia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Nos falta un minuto para terminar. ¿No acababan hoy 20, profe? ¿Cómo? No te En el escuché. horario decía 9 y 20. Allá. Entonces ya nos hemos pasado 9 minutos. Ya. Sí. Esos 9 minutos que nos hemos pasado no te voy a cobrar, ¿ya? No te preocupes. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo. Nos vemos. Hasta el problema 32 debe estar resuelto todo. Nos vemos. Tomen desayuno, coman. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao, Jade. Chao, Miquel. Profesor. Chao, listo. Chao, Nadine. Hasta luego, profesor. Chao, Chao, profesor. Nadine. Chao, Jesslyn. Nos vemos. Nos vemos, Gabriela. Hasta luego, profesor. Muy bien, Gabriela. Nos vemos. Chao, María Emilia. Hasta luego, profesor. Muy bien.
Chao, paz.